Saludo en la línea telefónica a la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, en este fin de semana que, en el que la consulta se hace obligada, pero no solamente se hace obligada por las cuestiones que tienen que ver con la efeméride de los 206 años del inicio de la independencia de México, sino también con el tema, uno de los temas que nos envuelven durante las últimas semanas y en el cual no hemos, aunque nos envuelven, no hemos reparado demasiado. Y hablamos de los derechos religiosos en México. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto estar con usted y con sus radioescuchas. A mí me da mucho gusto saludarla, doctora. Oiga, primero que nada, pues entrar al tema de la independencia. ¿Cómo llegamos? Hace 6 años, ayer lo recordábamos con algunos compañeros, había una gran euforia por los 200 años, ¿no?, del inicio de la guerra de independencia. Ahora, ¿cómo nos encontramos con un estado de ánimo nacional tan complicado, con algunos dicen pesimismo, otros que de plano dicen que el país está metido en una depresión social más que la económica? ¿Cómo debemos reflexionar en torno a estas fechas tan importantes que al final de cuentas son puntos fundacionales de nuestra identidad? Bueno, en cuanto al primer comentario de que hay una, en fin, más que diría yo que depresión, también hay un gran desconocimiento de nuestra historia. Ajá. Y esto se debe porque pues nuestros jóvenes están estudiando menos historia que la que nosotros tuvimos. En la nueva reforma educativa se va a restablecer la enseñanza de la historia que se había suprimido, y esto pues ha llevado a que haya un desconocimiento, y claro, es muy difícil que los jóvenes sientan lo mismo que sentimos los mayores, que tuvimos pues un conocimiento mayor de este periodo, y que lo podamos festejar en debida forma, porque todos los pueblos festejan a sus antepasados, así como festejamos a nuestros padres, pues también tenemos que reconocer a las personas que han hecho cosas importantes para nuestro país, y en este caso pues nada menos que lograr la independencia de un país respecto del Imperio Español. Se debe desmitificar la historia, doctora, porque hay quien dice es muy injusta la forma en que trata la historia los diferentes personajes, ¿no?, que han participado en la misma. Por ejemplo, en el caso de la independencia, pues Hidalgo es el padre de la patria, pero no hay un reconocimiento, por ejemplo, a Iturbide, que fue quien consumó realmente la independencia. Se tiene que hablar de un tratamiento distinto de la historia para su enseñanza masiva a todos los mexicanos. Bueno, yo creo que los historiadores, desde que se profesionalizó la historia, sí, a mediados del siglo pasado, ya empezó este revisionismo, pero este paralelismo que usted me da, pues evidentemente sí hay una gran diferencia entre Hidalgo, quien va a suprimir, a abolir la esclavitud, a suprimir las castas y los tributos, y a Iturbide, que pues es un realista que se caracterizó por ser muy sanguinario para los grupos insurgentes, y que después se encuentra una coyuntura política pues para consumar la independencia y coronarse emperador de México. Entonces, bueno, son dos personalidades muy distintas y toda su historia es distinta. Yo creo que se debe de decir exactamente lo que hizo cada uno. Claro, por supuesto, para tener un mejor entendimiento. El otro tema, doctora, que queríamos tratar con usted y que lo estamos tratando, es este tema de los derechos que tienen que ver con la religión, los derechos religiosos. Porque además estamos metidos en un gran debate al respecto, ¿no?, a partir de la discusión sobre el matrimonio igualitario. En México es un estado laico, pero además es un estado laico que se formó o que llegó a esa laicidad con una fuerte confrontación, ¿no?, con las iglesias, incluso con la propia cultura de los mexicanos hace ya tantísimos años. Estamos realmente, los derechos religiosos en México están garantizados,
estamos en un país en donde existe esa total libertad de profesar o de no profesar alguna religión. Así es, o sea, en efecto, como usted dice, pues hay una serie de antecedentes históricos muy importantes para este tema, porque justo ahora que estamos recordando pues al inicio de la independencia de México, hay que destacar que desde entonces pues la Iglesia Católica condena a la insurgencia y excomulga a Hidalgo y a todos los insurgentes. Entonces esto pues es una constante en la historia de México, en la cual vemos que la jerarquía eclesiástica le disputa pues la soberanía. Primero no reconoce la independencia 15 años después de que la consuma Iturbide. Pasan 3 papas que siguen exhortando a los mexicanos a ser obedientes a Fernando VII porque era la aliada, la corona española de la Santa Sede. Y esto pues se va a dar en otros momentos graves de la historia de México, como la Guerra Civil de Reforma, en la que otra vez la Iglesia Católica condena a la Constitución de 57 por no establecer la intolerancia religiosa. Y después en la Constitución de 17 pues resulta que la jerarquía eclesiástica apoya a Victoriano Huerta y condena a la revolución. Y bueno, pues evidentemente viene un tema capital en la historia política, que es el enfrentamiento Iglesia-Estado. Y en ese escenario se establece la educación laica en el artículo 3º, y bueno, más recientemente, ahora en nuestro tiempo presente, pues se ha incorporado al artículo 40 que México es un estado laico, y en el artículo 24 que hay libertad de conciencia. Esto quiere decir que, como usted muy bien dice, tanto derecho tienen las personas a tener una religión como a no tenerla. Entonces, en ese sentido, desde luego que hay la libertad religiosa para poder profesar la religión que se desee o no profesar ninguna. Pues, doctora, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y ojalá podamos establecer contacto nuevamente muy pronto para hablar de estos temas tan importantes para todos. Claro que sí, mucho gusto de saludarle. Igualmente, mucho gusto, la doctora Patricia Galeana.